Bien, saludos cordiales compañeros. Vamos a trabajar hoy con la metodología para el desarrollo de software, específicamente con lo que es la programación extrema. La programación extrema o Extreme Programming, también conocida como XP, fue formulada por Ken Beck en 1996 y publicada ya para 1999 en una revista en el área de computación, que fue cuando él logró publicar, ya dio a conocer la metodología que había creado. Esta metodología del desarrollo de software es destacada entre los procesos de metodología ágiles, porque es una metodología adaptativa, se adapta a las necesidades del proyecto, a las necesidades de lo que se quiere diseñar y a las necesidades del cliente. A diferencia de las metodologías tradicionales, que son bajo la previsibilidad, es decir, que son paso a paso, son muy predecibles. Entonces, esta metodología está dividida en varias fases. La primera es la fase de planificación de proyecto. Dentro de ella tenemos lo que es la historia del usuario, la cual consta entre 3 o 4 líneas escritas por el cliente y sirve como soporte para verificar si el programa cumple con lo que el usuario ha planteado. El tiempo estimado es de 1 a 3 semanas. Esta fase también se utiliza en las fases de prueba, es decir, para verificar si el programa cumple, como habíamos mencionado anteriormente, con lo que el cliente ha planteado, con lo que el cliente espera. Cuando llega la hora de implementar la historia del usuario, el cliente y los desarrolladores se reúnen para concretar y detallar ya lo que tiene que hacer dicha historia, es decir, dicho programa. Entonces, el tiempo de desarrollo ideal, como había mencionado, va a ser de 1 a 3 semanas. Hay algo importante aquí también, que estas líneas que escribe el cliente, es decir, esta narración que deja el cliente sobre lo que quiere, es un lenguaje no técnico, sin hacer mucho hincapié en los detalles. Posteriormente, pues, llegamos a lo que es el Release Planning. El Release Planning es el plan de publicaciones donde el desarrollador y el cliente establecen los tiempos de implementación. Aquí hay factores importantes que son los objetivos, el tiempo, el número de personas y la evaluación de calidad. Entonces, aquí en el Release Planning es una planificación donde los desarrolladores y los clientes establecen los tiempos de implementación ideales de lo que quiere el usuario, es decir, la prioridad con la que serán implementadas, con lo que se va a implementar y las versiones del programa. Entonces, se fijan los objetivos, se fija el tiempo, la duración de cada uno de esos objetivos, el número de personas que van a participar dentro de ese proyecto y cómo se va a evaluar la calidad de ese resultado, de ese proyecto que se está generando. Posteriormente tenemos lo que es las iteraciones, que dice que es un tiempo estimado de 3 semanas. Y en el proyecto que sigue la metodología XP se ha de dividir en iteraciones de aproximadamente 3 semanas de duración. Es decir, al comienzo de cada iteración, los clientes deben seleccionar la historia de cada usuario definida, lo que se definió anteriormente en la subfase anterior, que es el Release Planning, que serán implementadas. También se van a seleccionar las historias de usuarios que no pasaron el test de aceptación, que se realizó al terminar la iteración anterior. Posterior a esto, tenemos lo que es la velocidad del proyecto. Esta es una medida que representa la rapidez con la que se desarrolla el proyecto, es decir, el tiempo estimado es de 3 a 4 semanas. Usando la velocidad del proyecto es donde se va a controlar que todas las tareas se puedan desarrollar en el tiempo que se dispone para la iteración. Esas divisiones que se le hicieron hay que ver que el tiempo cumpla y entonces con eso podemos controlar lo que será la velocidad del proyecto. Es decir, la adaptamos a las necesidades del cliente y el tiempo se adapta a esas necesidades y la velocidad se va a dar de acuerdo a esas necesidades. Por eso que es una de las más utilizadas en la parte de metodología de desarrollo de software ágil, porque ella, como habíamos mencionado anteriormente, se adapta a las necesidades del cliente. La programación también es en pareja, es decir, se aconseja que la programación en pareja, porque incrementa la productividad y la calidad de software desarrollado. Es decir, entre esos dos programadores, entre esos dos especialistas, pueden discutir cada línea del programa, cada fase, cada parte que se está haciendo
y lograr un resultado óptimo, un resultado deseado, es decir, mucho mejor que trabajar entre una persona sola, porque existe ese apoyo, pues. Ok, también llegamos a lo que son las reuniones diarias. Una vez la programación en pareja, las reuniones diarias, que es ya el final de esta primera fase. Aquí es necesario que los desarrolladores se reúnan diariamente y que expongan sus problemas e ideas de forma conjunta. ¿Para qué? Porque en las reuniones tienen que ser, aparte que las reuniones van a ser fluidas y todo el mundo tiene voz y voto. Estas reuniones permiten saber en dónde estamos y hacia dónde vamos, es decir, qué hemos desarrollado hasta el momento, qué hace falta y qué hay que hacer, qué acciones hay que tomar para lograr esa velocidad, lograr cada una de las iteraciones y lograr cada una de las fases anteriores que fuimos mencionando. Ok, aquí pasamos a la segunda fase, que es la fase de diseño. En la fase de diseño hablamos de diseños simples. ¿Por qué? En la metodología XP se sugiere que hay que conseguir diseños simples y sencillos, ¿okay? Que es el primer esbozo de lo que se quiere hacer. Es decir, procurar hacerlo todo lo menos complicado posible para conseguir un diseño fácilmente entendible e implementable, que es lo importante, ¿okay? Que a la larga costará menos tiempo y menos esfuerzos en desarrollar. Entonces esto es la parte de la fase del diseño. Dentro de él vamos a generar lo que es un glosario de términos, es decir, el uso del glosario de términos y una correcta especificación de los nombres de métodos y clases ayudará a comprender el diseño y facilitará sus posteriores aplicaciones y la reutilización del código. Es decir, debemos documentar lo que es el código mediante los glosarios de términos, saber qué se está utilizando, por qué se está utilizando. Es decir, esto permitirá de que una vez yo termine este proyecto, tenga otro proyecto parecido, pueda agarrar este código que ya tengo, porque ya sé para qué es cada una de esas clases, ya sé para qué es cada uno de estos métodos y volver a utilizarlo. Por eso se le dice metodología ágil. ¿Okay? Entonces pasamos ahora a lo que son los riesgos. Aquí si surgen problemas potenciales durante lo que es la aplicación de esta metodología o el diseño, la XP sugiere utilizar una pareja de desarrolladores para que investiguen y reduzcan al máximo el riesgo que supone ese problema. Aquí insistimos en lo que era la primera fase, donde se dice que la programación debe ser en pareja. Como dice el refrán, dos cabezas piensan mejor que una. Entonces esto facilita a los desarrolladores la solución de problemas y predecir posibles problemas que se pueden presentar durante el desarrollo, ¿okay?, de estos proyectos. Aquí vamos ahora a la funcionalidad extra, es decir, nunca se debe añadir funcionalidad extra al programa, aunque se piense en un futuro aunque en un futuro va a ser utilizada. Solo el 10% de la misma es utilizada, lo que implica que el desarrollo de la funcionalidad, lo que es la funcionalidad extra, es un desperdicio de tiempo y recursos. Es decir, vamos a hacer lo que corresponde para lo que se está pidiendo. No nos enfoquemos en futuros lejanos, en decir si se va a utilizar, será que se utiliza, bueno, lo voy a dejar por si acaso. No, esta metodología es para resolver ese inconveniente, ese problema, para desarrollar ese proyecto de forma rápida. Por eso hablábamos en la fase anterior de velocidad. ¿Okay? Posteriormente a esto tenemos lo que es el refactorizar. Refactorizar es mejorar y modificar la estructura y la codificación de códigos ya creados sin alterar la funcionalidad, que es lo que hablamos en la parte de reutilizar el código. ¿Okay? Entonces, refactorizar supone revisar de nuevo estos códigos para procurar optimizar su funcionamiento. Es decir, una vez terminamos, volvemos a revisar a ver si podemos reducir líneas de programación. Si tenemos, muchos lo denominan líneas basura o código basura, pues. Es decir, que está de más, no va a hacer falta, entonces vamos a eliminarlo, vamos a reducir código y a optimizar entonces ese funcionamiento. Es muy común usar códigos ya creados que contienen funcionalidades que no serán usadas y diseño obsoleto. Por eso es que el glosario de términos debe estar muy bien aplicado cuando uno está trabajando con metodología de XP, para el momento de que la vuelvas a utilizar, ya sea mucho más fácil identificar qué necesito,
qué voy a tomar de ahí y qué es lo que me va a resolver. Ok, terminada esta fase, entonces pasamos a la tercera fase, que es la codificación. Okay, la codificación es para programar bajo estándares, mantiene el código consistente y facilita su comprensión y escalabilidad. Okay, lo que es la escalabilidad. Entonces, el cliente es la parte más, es una de las partes del equipo de desarrollo, es decir, vamos a tomar en cuenta lo que está pidiendo el cliente, lo que dice el cliente, lo que quiere el cliente. Su presencia es indispensable, ya que el cliente es indispensable la presencia en distintas fases de esta metodología ágil. ¿Por qué? Porque a la hora de codificar una historia, es decir, lo que está narrando ese cliente o la historia del usuario, su presencia es aún más necesaria, porque necesitamos saber cómo lo va a usar, qué va a usar y cuándo lo va a usar, para poder desarrollar ese código de forma óptima. Entonces no olvidemos que los clientes son los que crean las historias del usuario, es decir, pero ellos van a saber qué es lo que va a necesitar y qué es lo que va a hacer el usuario con esta programación que se va a hacer, pues, y negocian los tiempos en los que serán implementados. En este tipo de metodología, como hemos mencionado entonces, la importancia la lleva mucho el cliente, porque el cliente es el que va a tomar muchas decisiones con respecto al tiempo, con respecto a las historias del usuario, lo que el usuario necesita, quiere y lo que se va a hacer como tal. Ok, ahora pasamos a la cuarta fase. La cuarta fase ya son las pruebas. En las pruebas se deben crear las aplicaciones que realizarán los tests con un entorno de desarrollo específico para test. ¿Okay? Hay que someter a test las distintas clases de sistemas omitiendo los métodos más triviales. ¿Sí? Desarrollamos una prueba exacta para poder evaluar cada una de esas partes de desarrollo, cada una de esas aplicaciones que se están creando, cada una de las partes del proyecto, omitiendo entonces cualquier método que lo que haga es perder tiempo. Acuérdense que es una metodología ágil, rápida, no queremos perder el tiempo. También se deben crear los tests que pasarán los códigos antes de implementarlo. Y un punto importante es crear tests que no tengan ninguna dependencia del código que en el futuro se evaluará. Otra de las partes importantes en esta fase, la de prueba, es, como se comentó anteriormente, que los distintos tests se deben subir al repositorio de código acompañados de su código, del código que lo verifica. Y el test de aceptación, es decir, dentro del test de aceptación, los test mencionados anteriormente sirven para evaluar las distintas tareas en las que ha sido dividida una historia de usuarios. Con eso vamos revisando historia por historia, vamos viendo la funcionalidad de cada una de esas partes y verificamos que está en un óptimo funcionamiento. Al ser distintas las funcionalidades de nuestra aplicación y a la aplicación no demasiado extensa, no se harán tests que analicen partes de la misma. Bueno, entonces ya para terminar con lo que es la programación extrema, también podemos tocar un punto importante que son los valores de esta metodología. Entre ellos tenemos lo que es la comunicación, la simplicidad, la retroalimentación, lo que llaman la valentía y el respeto. ¿Okay? Que es crear software requiere de sistemas que sean comunicables. ¿Okay? Simplicidad es empezar con lo necesario y requerido y trabajar desde ahí, como habíamos mencionado en una de las aplicaciones de la fase. Vamos a tratar de resolver lo más sencillo y partir de lo más sencillo, no hacer sistemas a futuro pensando que van a ser utilizados. La retroalimentación del sistema, del cliente y del equipo. También recuerden que debemos lo que se dice hablar del código, es decir, documentar todo el código para que pueda ser reutilizado. Eso es otra parte importante. Y bueno, entonces esto es todo lo que es la programación extrema. Espero que le haya servido de mucho en sus estudios. Muchas gracias y hasta luego.